AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta en la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hay una gran cantidad de noticias en la madrugada de hoy, jueves 6 de junio. Sin embargo, hay una que destaca por la entidad de quien emite la información o en todo caso a quien le es atribuida la información y por el impacto que ciertamente tiene en la dinámica política de la crisis venezolana. Me refiero a las declaraciones que según el Washington Post, las afirmaciones que según el Washington Post habría hecho nada más y nada menos que Mike Pompeo, el número 3 del poder en Estados Unidos. Primero es el presidente Trump, segundo el vicepresidente Pence, tercero el secretario de Estado, Mike Pompeo. De acuerdo a las afirmaciones supuestamente hechas por este alto funcionario, recogidas por un periódico tan serio como el Washington Post, y que hoy abren la mayoría de los portales informativos en Venezuela, habría dificultad para el gobierno norteamericano en, abro comillas, mantener unida a la oposición venezolana. Y según esta misma línea discursiva, de salir Maduro del poder, habrían por lo menos 40 opositores levantando la mano para decir el próximo presidente soy yo. Esto ciertamente tiene un impacto en el proceso de crisis política venezolana, entre otras cosas, porque aquí se ha impuesto un diseño de conducta política que cifra casi todas las esperanzas en eso que llaman algunos la amenaza creíble. Y la amenaza creíble no es otra cosa que la actitud y conducta del Departamento de Estado norteamericano a propósito de lo que en Venezuela ocurra o deje de ocurrir. Entonces, esa manifestación de escepticismo de este alto funcionario ciertamente tiene un impacto. Este no es un programa para distribuir propaganda, para repetir consignas. Este es un programa para profundizar en lo que ocurre y entender lo que pasa y que cada quien saque sus conclusiones y adecue su conducta. Por eso buscamos criterio experto, por eso buscamos opinión seria, sobria, serena. Tenemos en línea al politólogo Luis Salamanca. Luis Salamanca es un acucioso investigador del proceso político y social venezolano, ha publicado libros sobre el tema, es referente obligado desde el punto de vista académico, sí, pero también desde el punto de vista político, y por eso hemos requerido su opinión. Luis, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. En tu criterio, ¿qué reflexión debe producir en la clase política venezolana estas afirmaciones hechas por Mike Pompeo? Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Muchas gracias por el contacto y muchas gracias por tus palabras de presentación. Chugo, mira, yo creo que Pompeo se está dando cuenta un poco tarde de algo que es un hecho. Si nosotros acá, bueno, yo al menos lo veo así desde que comenzó esto en enero. En enero lo que comenzó fue una especie de milagro en la oposición con la irrupción de Guaidó a raíz de la
oposición venía dividida desde el año pasado, se fracturaba permanentemente. La mesa de la unidad no solamente había sido ilegalizada por Maduro, sino que había sido destruida por la propia oposición, por los partidos que la formaban, de manera que cada quien andaba por su lado. Y eso no cambió con la aparición de Guaidó y con esta línea política que se inauguró en enero. Lo que se produjo en enero fue una cierta convergencia de los distintos sectores de la oposición, ahora cada uno formando, digamos, el gran archipiélago de los grupos opositores. Se produjo una convergencia en torno a la propuesta de Guaidó, en torno a la acción de Guaidó. De manera que había convergencia, pero no unidad. Ni siquiera había una instancia operativa en la cual tú pudieras, o de la cual tú pudieras manejar, gerenciar toda la cantidad de asuntos políticos, administrativos, etcétera, etcétera, que reclama una acción como la que se está impulsando. Entonces, digamos, esa convergencia, lo que hay que ver es cómo esa convergencia fue debilitándose hasta ahorita, ha venido debilitándose porque, digamos, los grupos que tradicionalmente han querido diferenciarse del resto de la oposición comenzaron de nuevo a sacar su cabeza, tú sabes, a mostrarse solos, y otros grupos que se sienten que no están convocados, que no los llaman, que no les permiten formar parte, que no los consultan. Entonces, en este momento, digamos, pareciera que la situación de manejo de la línea opositora está primero en manos de Guaidó, Voluntad Popular, y alguno que otro partido o la mitad de un partido que apoya a Guaidó, y el resto de los opositores criticando la línea, criticando el llamado mantra, que no es un mantra, sino que es una fórmula política, pidiendo que se cambie la estrategia, en fin. Ahora, esto hay que verlo en el contexto de la situación general, de la dinámica actual, que yo creo que es lo más importante. O sea, llegamos a un punto en que la dinámica se ha desacelerado, ¿no? Al principio del año estaba muy acelerada, había como gran, digamos, un envión hacia el cambio, muchísima gente creía que era irreversible, yo al menos nunca lo creía así, y bueno, y todos estábamos a la expectativa de que lo que podía pasar, Juan Guaidó se notaba éxito tras éxito, eso ha cambiado y se ha ralentizado. O sea, entramos en una situación en la que se puede estar cerca de un estancamiento. Quizás eso es lo que lleva a Pompeo a señalar lo que señaló ayer, porque ¿qué sentido tiene? Bueno, claro, él dijo esto en secreto, pero alguien se lo filtró, ¿no? Pero ¿qué sentido tiene que tú, digamos, saques eso, o alguien te haya echado la traspada de sacarte esa declaración en este momento en el que, digamos, el proceso político ha caído como una suerte de emposamiento, ¿no? Que sin ser estancamiento puede conducir al estancamiento. Pero ciertamente hay que reconocer que la oposición no está unificada y necesita, yo desde el principio me planteaba, bueno, yo necesito ver allí al frente, oye, a los principales partidos de la oposición o a todos los partidos de la oposición en una convivencia común, dándole la cara a los venezolanos diciendo aquí estamos todos en la misma dirección. Bueno, eso nunca ha ocurrido y bueno, ahorita empiezan algunos aliados a señalarlo como un problema, pues. Y bueno, con eso tenemos que remar. A mí no me preocupa que sean 40 los que saquen la mano para ser presidente. Esos pasan a una primaria y en las primarias los venezolanos resolvemos ese problema. Por menos 40 es lo de menos. Aspirantes siempre va a haber, Chuy, y por cantidad de industriales. Lo que importa es que continúe la convergencia y que se busque un cierto nivel de unidad orgánica, una suerte de gerencia política opositora que maneje esto con un criterio de amplitud, de profesionalismo, en fin, de pluralidad, porque fíjate que no es fácil montar este gran operativo. Claro que no.
Estamos conversando con Luis Salamanca, politólogo. Luis, ¿qué puede ocurrir a partir de esto? Porque siendo verdad todo lo que tú afirmas, también es verdad que la crisis económica y social es extremadamente intensa. Las ecuaciones fundamentales de la situación venezolana, del pizarrón venezolano, siguen siendo las mismas. Una crisis terrible, un gobierno incapaz de dar respuesta a esa crisis, un país que en su inmensa mayoría pide cambio, no es que esté con la oposición, pero quiere cambio de gobierno, y una comunidad internacional que en su inmensa mayoría apoya la búsqueda de una solución política a esta crisis. Siendo esos los elementos que están en el pizarrón, repito, ¿qué habría que hacer? Porque si no se da una respuesta asertiva, aquí lo que viene es un nuevo Mariel venezolano, aquí lo que viene es una nueva oleada de éxodo y de molestia, porque después del enamoramiento en la cultura caribe lo que viene es el despecho. ¿Qué crees tú que puede ocurrir y que debe ocurrir? ¿Qué desearías tú que ocurriera? Mira, Chubo, esa pregunta tiene dos preguntas a su vez, ¿no? Porque por una parte, no solamente es lo que haría la oposición o lo que debe hacer la oposición, sino que hay que revisar profundamente qué es lo que está haciendo el gobierno, qué es lo que hace el régimen. Es decir, yo no creo que la responsabilidad de que no haya habido cambios sea de una mala conducción opositora. Es decir, la conducción opositora no ha sido todo lo óptima que se puede ser, pero básicamente está en la resistencia del régimen, un régimen que resiste de manera increíble, a pesar de que tiene el país, bueno, en las peores condiciones, un país que está al borde de crisis tras crisis peores. Entonces, ahí hay que revisar un poco, porque cuando tú te planteas, por ejemplo, algunas vías como la negociación, la gran pregunta que salta es, bueno, yo estoy de acuerdo con la negociación, pero ¿con quién negocio? ¿Qué negocio? O sea, Maduro está dispuesto a negociar lo fundamental. Entonces ahí empiezas a ver tú, y yo creo que hay que analizar esto con más profundidad, que hay como varios grupos dentro del régimen que tienen distintas racionalidades. Son como tres tipos de grupos con tres racionalidades distintas. Yo identifico primero el grupo que es de racionalidad utilitaria, tipo Christopher Figuera, que bueno, dijo, mira, yo me salgo ahorita, salvo el pellejo y obtengo una conmutación de las sanciones de los Estados Unidos a cambio de apoyo para que salga Maduro. Me explico, también el Pollo Carvajal y tal. Y esa es la que todo el mundo cree que debe darse, pero no necesariamente es la racionalidad que impera en otros sectores. Hay otros sectores en el régimen que están dispuestos a llegar al final, incluso hasta, bueno, a la confrontación final, que puede ser fatal, ¿no? Para Venezuela especialmente, y para todos. Entonces, ese sector puede tener, digamos, esa posición por dos razones. Una, porque son revolucionarios, y eso no hay que descartarlo. Hay algunos que pueden estar viviendo en el régimen esto, como Playa Girón, viviendo la resistencia al estilo cubano, y de hecho tienen apoyo cubano y tienen digamos, aliciente cubano, asesoría cubana en ese sentido. Y otros que pueden estar diciendo, mira, ya a nosotros no nos quitan esto porque, bueno, nosotros somos un grupo que estamos aquí, que nos queremos quedar con esto y no nos vamos a soltar esto de nosotros, pues no nos quedamos. Y simplemente que nos lo quiera quitar, tiene que venir a enfrentarse con nosotros en el plano más fuerte, ¿no? Entonces, esas tres racionalidades, oye, ponen el asunto en términos de que tú tienes que saber atacar. Entonces yo creo que hay una estrategia que se ha venido desarrollando inteligentemente de ir a por los que son de racionalidad, digamos, utilitaria, los que quieren salvar el pellejo, y hay que seguir insistiendo en esa línea. Hay que seguir buscando vencer la resistencia de los revolucionarios, porque Maduro yo creo que está en ese grupo, o lo ponen a él en ese grupo para que dé la cara y entonces llegue hasta el final. Entonces hay que vencer la resistencia. Ahora, la resistencia no se vence, digamos, de un solo plumazo. La resistencia se vence
progresivamente, bueno, convenciéndonos de que no tienen salida, de que el país se está hundiendo y si se hunde el país, bueno, todos vamos a salir afectados, seguir con la presión, en fin, creo que hay que ir, digamos, desgastando, como se ha venido produciendo, Chugo, porque si tú revisas estos 6 años, te das cuenta de que el desgaste del régimen es tremendo. El régimen ahorita depende o pende de un hilo, prácticamente, depende de una pata, de las 4 patas que había inicialmente, que eran Chávez que murió, el petróleo que ya no da recursos, el pueblo que ya no vota por ellos, y los militares que eran la Fuerza Armada de la Revolución. Bueno, le queda la Fuerza Armada, pero en una situación crítica, precaria. Entonces, digamos, Maduro tiene que darse cuenta de que al final se le va a desgastar todo. Ahora, claro, eso no ocurre como un jabón que se desgasta, ¿no? Esas son acciones humanas, ¿verdad? Acciones que pueden ser falsas, acciones que pueden ser incorrectas. Pero bueno, pareciera que el quiebre no se va a producir, sino que más bien va a llegar o lo que va a llegar es un desgaste, ¿no? Y a lo mejor, bueno, se produce un quiebre por desgaste, ¿no? Pero primero el desgaste. Entonces hay que seguir en la línea de desgastar. Y esa línea de desgastar supone una acción política permanente, una acción política de convergente de los sectores opositores, presionando todos, remando todos en un mismo sentido, porque si no remamos todos en un mismo sentido, obviamente eso debilita tu acción. Ahora, Luis. En este momento todavía se cuenta con Guaidó. Guaidó tiene un capital político que es muy importante y lamentablemente la cosa se presenta así, pero es como se presenta, es decir, todo el capital político está en una persona. De nuevo es una persona, ¿no? Los grupos o los partidos están en segundo plano. Entonces dependemos de que a Guaidó le vaya bien. Mientras Guaidó esté en la acción, esté en la palestra y esté empujando, y el tipo está trabajando duro, hay que reconocerlo. Bueno, mira, hay dinámica política de cambio, hay proceso político de cambio, y nadie tiene la certeza de cuándo va a ocurrir eso ni cómo va a ocurrir. O sea, que tú me digas a mí cómo vamos a estar en julio, si estamos con el país cambiado políticamente o el país igual, mira, yo no te podía responder, porque las cosas pueden ocurrir de un momento a otro, por la incertidumbre, por cómo está de grave el país, en fin, por esta cantidad de complejidades de las que estamos hablando. Te agradecemos profundamente, Luis, que tengas la honestidad profesional e intelectual de compartir con nosotros no solamente tus certezas, sino también tus interrogantes. Era Luis Salamanca. Muchas gracias. No, Muchas gracias. Gracias a ti, hermano, de verdad que sí. Gracias a ti. Era Luis Salamanca, politólogo, investigador, docente universitario, conversando con nosotros a propósito del impacto que debe tener en la clase política venezolana las declaraciones dadas ayer por el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y seguimos en este jueves, que es un jueves de análisis
Este tema es un tema de profundidad, es un tema de calado y es muy importante que usted que me está escuchando, que tiene una preocupación inmensa por lo que está ocurriendo en nuestro país, que tiene sus planes personales y sus planes de familia cifrados en la expectativa de que esto cambie y que además ha estado escuchando un discurso opositor que ha colocado algunas fechas, ¿no? Ustedes recuerdan cuando se decía, bueno, que el 23 de enero se había producido un cambio político y se había juramentado un presidente encargado y luego el 23 de febrero sí o sí, y luego lo que ocurrió el 30 de abril, recientemente desde la ciudad de Barinas, en medio de una inmensa movilización de masas, el presidente encargado Juan Guaidó afirmó que esto termina en 2019. Entonces, ese conjunto de afirmaciones inciden en lo que es la visión que usted como padre de familia, como madre de grupo, de su comunidad, de su grupo familiar. En medio de esta situación se producen las declaraciones de ayer del tercer hombre en el poder en su propia firma de asesoría y análisis y ha aceptado gentilmente conversar con nosotros esta mañana. Ricardo, muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál crees tú que debe ser el impacto de estas afirmaciones del secretario de Estado norteamericano en la clase política venezolana? Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Gracias por tu invitación y compartir contigo y tu audiencia. Bueno, mira, el impacto de las declaraciones de Pompeo en los dirigentes venezolanos, en la clase dirigente, yo pienso que debe ser, quizás un llamado de alerta, un llamado a la reflexión, un llamado de análisis. Desde hace tiempo creo que muchas personas en la oposición han solicitado que los distintos grupos se reúnen o analicen la famosa encerrona o abiertona, como se quiera ver, para, evaluar la estrategia, evaluar los resultados, evaluar el rumbo, evaluar hacia dónde se dirigen. Y quizás la declaración de Pompeo, una figura, vamos a decir, muy importante, no solo en la política de su país, sino también en la política venezolana, al menos en sus declaraciones, intervenciones, como actor, como ejecutor, como figura de peso. Creo que le da como a ese llamado que se venía haciendo, que quizás no era muy tomado en cuenta o no se veía como importante, una importancia que yo creo que la tiene. Analizar que es realmente cómo la estrategia, al menos en esta etapa de enero, se ha desarrollado. Si tomas en cuenta desde el 2014, porque yo creo que es la misma lógica de la fractura, del quiebre, del 14 al 19, qué ha pasado, y ahorita de enero a la fecha actual, qué es lo que ha pasado. Entonces, pienso que esa es la importancia, como una llamada, pues una señal, pues algo está pasando. Quizás lo que me dejó la declaración, y en otras notas que he podido leer, es como la sorpresa de los norteamericanos, en este caso, porque la situación no se ha resuelto como se dijo en enero, o como se pensó que sería en enero. Entonces, creo que hay como sorpresa, perplejidad, no saber realmente cuáles son las variables que están influyendo para que Maduro se mantenga en el poder. En este caso creo que esa es la perplejidad, y entonces hay ese llamado. Entonces pienso que hacia eso debe orientarse, revisar, qué ha pasado con la estrategia, como tú decías al inicio, se prometió para tal fecha, o hay fechas emblemáticas, qué pasó entonces, y hacia dónde sobre todo hay que dirigir el barco en los actuales momentos. Estamos conversando con el politólogo Ricardo Sucre Heredia. Ricardo, siendo todo eso absolutamente correcto, yo coincido con tu visión de lo que está pasando, del impacto que debería tener, de la reformulación o en todo caso de la rediscusión que debe dar la oposición a la luz, no solamente de las declaraciones de Pompeo, sino del análisis de lo que está ocurriendo en realidad. Sin embargo, los datos fundamentales de la ecuación venezolana siguen siendo los mismos, es decir, seguimos teniendo una crisis económica y social muy profunda, seguimos teniendo un gobierno, un régimen quebrado económicamente, sin carisma ni liderazgo interno y con una condena muy fuerte por parte de un sector muy importante de la comunidad internacional. En esas condiciones,
¿hacia dónde tendría que orientar o reorientar su accionar la oposición venezolana? Porque es que daría la impresión de que se tiene una fuerza inmensa, pero que se quiere lograr algo distinto a lo que esa fuerza permite. Es decir, tienes una inmensa fuerza para lograr, por ejemplo, una solución política a la crisis, pero estás empeñado en otro tipo de solución para lo cual no tienes recursos ni fundamento. Entonces, cuando tú te refieres a una lógica imperante desde el año 2014 hasta este momento, hasta el 2019, ¿qué tipo de cambio, en tu opinión, tendría que producirse para volver a colocar en sintonía comunidad internacional, deseo de cambio de la población venezolana y expectativa de victoria? Sí, bueno, yo pienso que debería lograrse un cambio en el sentido de, bueno, construir tu fuerza política, que yo siento que ahorita no es que no la tenga, efectivamente la tienes, pero en términos reales la perdiste el 23 de enero, el 23 de febrero, y sobre todo el 30 de abril, has como ido perdiendo, como, vamos a decir, como en los hechos, en la capacidad. Entonces ahorita no tienes nada que tú digas, bueno, ¿qué tengo más allá de saber que, bueno, la opinión pública y el país quiere un cambio en el gobierno, quiere un cambio en la situación, que tiene tiempo en eso, ¿no? Entonces deberías orientarte a lograr, a plantearte como, bueno, ¿cómo puedo yo otra vez construir una capacidad concreta de poder para que las cosas pasen? Y es donde yo veo ahí el gran problema, porque si te vas, el punto es, ¿cómo la oposición puede hacer un cambio sin que se vea que está perdiendo? ¿Cómo puede hacer un cambio sin que se vea que se dio en su bandera? ¿Cómo puede hacer un cambio sin que vea que está debilitada? Porque, por ejemplo, tú dices, bueno, vámonos ahora al tema de la negociación política, como pasó en Noruega. Bueno, pero eso todo fue torpedeado, no hubo la capacidad de defender eso. Entonces, bueno, ahí tenías una capacidad de maniobra, te sales de allí o dices que eso no es, entonces ahorita no tienes tampoco nada. Entonces ahorita es jugar otra vez con las expectativas. Bueno, el 2019 es el cambio, viene algo, estamos preparando algo, algo va a venir, ya el quiebre viene, ya ahí se nota. Entonces, la discusión que yo diría es, bueno, más allá de evaluar la lógica general, bueno, mira, esto en verdad no ha funcionado. Tuvimos la breve excepción de 2015, que no operó esa lógica en esa totalidad, pero todo el resto del 14 al 19 sí. Entonces, bueno, esto ha funcionado. Es decir, hay capacidad de producir ese quiebre, ese famoso quiebre. O es simplemente que, bueno, que vamos a esperar que se produzca porque, bueno, esa es la lógica. Algún día a alguien no le gustará lo que pasa dentro del gobierno de Maduro y bueno, ocurrirá. Y eso sería como lo global. Es decir, bueno, si no es esa estrategia, entonces ¿cuál? Bueno, entonces la estrategia política. Entonces, ¿cómo construimos entonces eso lo político? Por eso te lleva entonces a la organización de abajo hacia arriba, a la capacidad de poder tener fuerza propia para poder adelantar eso, y es ahí donde yo veo como el gran problema. Entonces sería el primer nivel, bueno, el valor de estrategia, pero el segundo, ahorita en concreto, ¿qué tengo? Porque si digo, anunciamos un cambio de giro, así ya están debilitados, por supuesto, el gobierno se va a agarrar de eso, como hizo Cabello ayer con las declaraciones de Pompeo. Entonces, el punto es ese, pues, cómo tú cambias, pero sin perder la fuerza que tienes, y es donde yo veo la dificultad, porque estás muy atrapado en tu estrategia, y salir de ella va a ser complicado, o evaluarla al menos, ¿no? Yo no sé, a lo mejor coincides en que debes mantenerse, bueno, eso es una decisión que ellos tendrán, pero al menos evaluarla va a ser difícil. Entonces, lo que tendría que evaluar es, bueno, en concreto ahorita cómo yo puedo hacer para tener una capacidad real, pues de tú a tú frente al gobierno, más allá del deseo de cambio, más allá del apoyo internacional, más allá de todo eso, que bueno, que no ahorita no te da como la fuerza, vamos a decir, el estatus, el nivel de decir, bueno, yo puedo llevar esta discusión, o yo puedo llevar esta situación, o este gran deseo social que hay en Venezuela de cambio, yo lo puedo orientar políticamente hacia tal decisión o hacia tal circunstancia. Es lo que yo creo que habría que evaluar. Ricardo, gracias por la gentileza de haber atendido nuestra llamada madrugadora. Era Ricardo Sucre Heredia, politólogo venezolano, también es comunicador social, analista del proceso sociopolítico venezolano. Gracias, Ricardo. No, Chu, gracias a ti por la invitación, vale, muy amable y siempre a la voz. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión.
Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En el restaurante El Carretón puedes saborear y disfrutar las exquisitas parrillas El Carretón de lomito, punta trasera y la especial. Acompáñalas con frescas ensaladas, yuca, hallaquitas o cachapa de hoja. Date el gusto, ya que también ofrecen los mejores cortes en carne de primera calidad. Refréscate en El Carretón, en la avenida Teresa de la Parra, urbanización Santa Mónica. Restaurante El Carretón, sazón y tradición. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. ¿En qué país ocurre este proceso político que analizaron para nosotros en los segmentos anteriores el politólogo Luis Salamanca y el politólogo e investigador Ricardo Sucre Heredia? ¿En qué país ocurre esto? Esto ocurre en un país donde pueden los analistas, pueden los dirigentes políticos, pueden los estrategas sentarse en un seminario en La Paz del ámbito académico a decir, bueno, ahora vamos a hacer esto, no nos funcionó tal cosa, vamos a hacer tal otra, vamos a ensayar de tal o cual manera. ¿Es ese el escenario o es por el contrario el escenario de un país cayéndose a pedazos y con una población que requiere, que necesita, que urge que haya una solución a este drama? Yo quiero compartir con ustedes brevemente esta información que es sobre lo que le ocurrió a una colega nuestra, una periodista en el Zulia. Bueno, estremece ciertamente. A través de las redes sociales, la periodista Carledis García denunció que usaron el cadáver de su hermano para evitar una cola por combustible en el municipio de San Francisco del estado Zulia. La comunicadora denunció que los militares en La Bomba abrieron el ataúd y le tomaron el pulso al cadáver para determinar que en efecto estaba muerto, pues, y que no era una trampa para sencillamente saltarse la cola. A eso hemos llegado. Un carro fúnebre utiliza un cadáver para brincarse una cola y los militares le dicen, ya va, ábreme la urna, vamos a ver. Independientemente de la memoria del difunto, independientemente del dolor de los familiares, a esos niveles hemos llegado en días recientes. También hicimos alusión acá a lo que ocurrió en la población de Tovar, estado Mérida, donde un señor estuvo haciendo cola desde el jueves 30 de abril y cuando le faltaban pocos metros para llegar al surtidor de gasolina, el señor falleció de un infarto en medio, ¿no?, de la tensión, de las discusiones, de las angustias que estaban ocurriendo en esa situación después de 4 días de cola. Tenemos en línea a el colega comunicador que reportó esa información, a Adán Contreras, desde la población de Tovar. Me importa mucho esto porque a veces cuando desde Caracas se hace contacto con la provincia, se habla con alguien que está en la capital del estado. Pero más allá de Caracas hay una realidad completamente distinta a la que conoce el caraqueño. Y más allá de las capitales de los
hay una situación mucho más compleja. Por eso, repito, desde Tovar vamos a tener un contacto con Adán Contreras. Adán, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál fue el contexto de esta lamentable situación en la que fallece este compatriota, este venezolano, el señor Trejo? ¿Qué está pasando en una población como Tovar, tan importante en el contexto del estado Mérida? Te escuchamos. Buen día, Jesús, y buenos días a los amigos que a diario pues sintonizan desde primeras horas de la mañana este programa, que por cierto tiene un eslogan muy particular: la fuerza es unión. Necesitamos la unión para salir de toda esta crisis que pues ha llevado al país a catástrofes nunca antes de que, digamos, como tú lo decías también, ningún analista había predecido todo lo que estamos viviendo. A ciencia cierta, pues el pasado día lunes falleció cerca de las 7 de la mañana la cola de la estación de servicio Sabaneta, acá en Tovar, estado Mérida, el señor Humberto Trejo, de 59 años de edad, producto pues de un infarto al miocardio, que según los médicos se produjo por la alteración de el señor Trejo, luego pues de haber discutido con motorizados, con los encargados de la estación de servicios, por no respetar la cola que desde el jueves 30 se estaba haciendo en las inmediaciones de la estación de servicio, y que por cierto era kilométrica, llegaba digamos de un punto de la ciudad, de la parte baja de la ciudad hasta el centro de la ciudad. Acá en Tovar, pues además de hacer cola para el combustible, pues también se hace cola para el gas, se hace cola para retirar efectivo en el banco, se hace cola para adquirir alimentos, y esto pues ha conmovido a muchos tovareños la muerte del señor Humberto Trejo, que fue auxiliado por sus compañeros en la cola, pero ya nada se podía hacer. El infarto fue fulminante y su cuerpo pues estaba sobre el volante. El señor Humberto Trejo fue auxiliado y llevado hasta el hospital 2 San José de Tovar, pero ingresó sin signos vitales. Esto pues alertó a las autoridades acá en el estado de Mérida, y desde la muerte del señor Humberto Trejo pues han enviado constantemente combustible a esta estación de servicio para, digamos, desvirtuar o eliminar un poco las colas que se hacen acá en Tovar por 3-4 días seguidos. El tema del combustible no solamente en Tovar, sino también en todo el estado de Mérida, en la zona fronteriza, que está siendo duramente golpeada por esta situación, y esto afecta a la ciudadanía en general, pero sobre todo a los productores agrícolas de esta zona. Los Andes se han caracterizado por ser una zona productora, y desde acá pues se llevan los alimentos, las hortalizas, las legumbres hacia el centro del país, y los productores se han visto pues afectados por esta situación, a tal punto que hemos recibido reportes del ciudadano alcalde del municipio de Rivadavia, cuya capital es Bailadores, el abogado Nilson Peña, quien nos ha dicho que a algunos productores se les ha dañado la cosecha, producto pues, que no pueden trasladarla desde Bailadores hasta poblados cercanos para ser vendida. Esto ocurre pues en la provincia que a diario vemos es sacrificada, o sus habitantes son sacrificados por el usurpador para mantener a la capital, a Venezuela, a Caracas, para que la gente vea que Caracas sigue siendo un paraíso, no hacen cola para gasolina, el gas se consigue con total normalidad, y aquí en la provincia pues
el tema del gas también es bastante complicado. Hay personas que duermen hasta 3 días en una cola para adquirir una bombona para su hogar y así preparar los alimentos. Por ser una zona de montaña, una zona andina, las personas pues al no tener gas se han visto en la necesidad de implementar técnicas o métodos del siglo pasado en hacer reverberos de acerrín, improvisar también con algunas cocinas o fogones a leña. Eso se ha visto acá en el municipio de Tovar, se ve en Sea, se ve en Santa Cruz de Mora, se ve en Bailadores, se ve en Guaraque, y cada vez que nos alejamos a la capital del estado, pues los reportes que nos llegan pues son bastante delicados, son bastante complicados la situación que viven estas personas en cada una de estas poblaciones, Jesús. Adán, te agradecemos vivamente que hayas tenido la gentileza de atender nuestra llamada madrugadora. Era Adán Contreras, periodista desde Tovar, Estado Mérida, dándonos un baño de realidad, un baño de las concreciones que vive el pueblo venezolano, más allá de esa burbuja que es Caracas. A mí a veces me disgusta o no me gusta tanto cuando se comparan las penurias inmensas que vive la provincia venezolana con la aparente normalidad que se vive en Caracas. En primer lugar, en Caracas no hay tal normalidad tampoco, y en segundo lugar, esto no es responsabilidad de los habitantes de Caracas. Hay un régimen que intenta montar un tinglado propagandístico y publicitario y vender a Caracas como una vitrina de lo que ellos llaman normalidad, porque la normalidad es de ellos, quienes viven en camionetas blindadas, quienes viven en oficinas con aire acondicionado, quienes viven rodeados de guardaespaldas, a quienes les llevan el mercado en avión hasta sus casas, es a ellos, ¿no? Pero la inmensa mayoría de los caraqueños siguen también padeciendo una situación que no es tan ruda como la del interior del país, pero sigue siendo bastante problemática. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Si te gusta la buena mesa y quieres una comida especial, entonces acércate al restaurante Lon Lon, donde puedes disfrutar excelentes platos de carnes, sopas, pescados, mariscos, arroces, pastas, ensaladas, hamburguesas y mucho más. Todo en un excelente ambiente familiar con atención esmerada y capacidad máxima de 80 personas cómodamente. Acércate y compruébalo en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando al centro comercial a la derecha. Bar Restaurante Lon Lon. Poquito, pero sabroso, Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y ahora voy a compartir con ustedes algunas apreciaciones sobre todo lo que hemos escuchado en el programa y sobre las mismas declaraciones del señor Mike Pompeo. En primer lugar, quiero decirles que como periodista yo no creo que esto haya sido ninguna filtración.
Conociendo cómo funciona desde el punto de vista comunicacional el Departamento de Estado, yo dudo ciertamente que esto haya sido un rolling que se le fue entre las piernas, ¿no?, a el Departamento de Estado norteamericano o al señor Pompeo. Yo creo que sencillamente dejaron filtrar algo que les interesaba que se conociera. En primer lugar eso. En segundo lugar, no creo que el Departamento de Estado esté sorprendido, esté enterándose ahora de lo que ocurre con la oposición venezolana. Es como que vinieran a decir ahora, mira, vale, que es que nos acabamos de dar cuenta, que Torrealba es calvo. No vale. Los señores del Departamento de Estado operan sobre la base de una plataforma de información abundante, para llamarla de alguna manera, y tienen perfecto conocimiento de la situación de la oposición venezolana, y en ese sentido y en ese contexto tomaron algunas decisiones que en este momento parecieran poco felices. Y entonces pareciera que están dando marcha atrás, pero diciendo, bueno, los culpables son otros. Los culpables son la oposición venezolana, que tiene muchos aspirantes. Yo coincido con lo que afirmó acá Luis Salamanca. El problema no es que haya 40 aspirantes, 60 aspirantes, 120 aspirantes. Ese no es el tema. Porque si hay un mecanismo para conciliar las opiniones y si hay unas primarias para resolver las aspiraciones, eso es lo de menos. El punto es, sí es el punto es cómo en este momento del proceso político venezolano, de la crisis política venezolana, toda esta expectativa de cambio no termina en una nueva frustración. Eso hay que evitarlo. El tema aquí no es quítate tú para ponerme yo, vale. Aquí el tema no solamente es el cese de la usurpación, aquí el tema fundamental es el cese de la destrucción. Este país se está cayendo a pedazos. ¿Escucharon ustedes lo que nos dijo acá el joven Adán Contreras sobre el señor que murió en la cola por la gasolina? ¿Escucharon ustedes lo que nos dijo, lo que leímos a propósito de la periodista zuliana cuyo hermano fallecido, el cadáver de su hermano, fue utilizado por el carro fúnebre para brincarse una cola y los soldados abrieron la urna para tomar el pulso para ver si de verdad estaba muerto? Ese es el país en que estos tipos nos han convertido. Ese es el proceso de destrucción que hay que detener. Entonces, ¿se puede hacer? Claro que se puede. Repito, los datos fundamentales de la ecuación política venezolana siguen intactos. Un gobierno al que nadie quiere, un gobierno que no tiene ni carisma, ni credibilidad, ni dinero para mantenerse en el poder. Un país que en su inmensa mayoría está demandando un cambio, una comunidad internacional que está diciendo sí, apoyamos el cambio, apoyamos la búsqueda de una solución política. Eso sigue estando allí. Ahora, ¿qué ocurre? Que si tú tienes una estrategia que en vez de hacer lo que tienes fuerza para hacer, tienes fuerza para construir, para promover, para acercar al gobierno y obligarlo a que se produzca acá una solución política a esta crisis. Pero si en vez de eso te orientas a buscar exactamente lo que no tienes, ¿qué es lo que tú quieres? No, el quiebre militar. Yo quiero un quiebre militar. Ajá, ¿y con qué lo vas a lograr? Bueno, vamos a ver. Y pasan los días, y pasan los días, y pasan los intentos, y no se produce el fulano quiebre. O sea, si se intenta hacer un militarismo de oposición, sin militares además, entonces ¿para dónde va eso? Para esta situación que estamos teniendo. Bueno, te queda la última carta, ¿no? La amenaza de la invasión extraterrestre, ¿no? El tema aquel de que otros van a venir a salvarnos. Entonces de repente escuchas la declaración del señor Pompeo, lo cual creo que le tira pues un balde de agua fría a esos sueños calenturientos. Entonces, ¿que no se puede hacer nada? Claro que se puede hacer. Ahora, tienes que reivindicar la fuerza que tienes y lo que sí puedes lograr con esa fuerza. Tienes, repito, más del 80% del país. Tienes un adversario frágil, débil. Sigue en el poder y tiene el control de la fuerza bruta. Entonces no disputes en el ámbito de la fuerza bruta. Disputa en el ámbito de la política. En el ámbito de la política de masas. Sí, protesta en la calle, ¿cómo no? Protesta en las instituciones, ¿cómo no? Activismo internacional, ¿cómo no? Todo eso, en todos los tableros, pero una misma estrategia. ¿Ustedes recuerdan cuando aquí se ha dicho, no, hay que jugar en todos los tableros? Claro que hay que jugar en todos los tableros,
pero con una misma estrategia. Porque si tú juegas en todos los tableros un mismo juego, tienes una simultánea de ajedrez. Pero si tú tienes en un tablero ludo, en otro dama china, en otro ajedrez, en otro pico pico, en otro agiley, entonces lo que tienes es un desorden. ¿Entiendes? Para eso hace falta unidad. Lo hemos dicho hasta el cansancio, unidad. Yo llamo y deseo fervientemente como ciudadano, como lo que soy, militante de a pie de la oposición, de la unidad del país, más que la unidad de la oposición. Yo llamo a los tomadores de decisiones a que no se espanten, no se escondan, ni utilicen las declaraciones de Pompeo para seguirse agrediendo unos a otros. No, al contrario, aquí hay que reconstruir un espacio desde el cual la inmensa mayoría del país que quiere cambio pueda organizar y dirigir ese cambio. Lo teníamos, por cierto. Todos los partidos políticos estaban sentados en una mesa y esa mesa fue fracturada desde adentro porque cada quien se quería comer la torta por su parte. Bueno, ya se está viendo que eso no es posible. Nunca fue deseable, tampoco es posible. Entonces, mi humilde llamado es a que, repito, ni se escondan, ni salgan corriendo los dirigentes, ni se pongan a utilizar estas declaraciones de Pompeo para seguirse agrediendo unos a otros, sino que por el contrario, reine el sentido común, se establezca un mecanismo estable de concertación y acuerdo dentro de la oposición, se revise la estrategia si es necesario revisarla y se actúe en función de los intereses del pueblo venezolano, que son más importantes que los del lidercito tal o el lidercito cual. Ese es el llamado. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo